girls don't stay little forever. They grow into strong women that return to destroy your world. La gimnasia artística es un deporte que se practica desde la antigüedad. Sin embargo, es en la primera mitad del siglo XX, en 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, cuando se les permite competir a las mujeres. Gradualmente, la gimnasia artística se convirtió en uno de los deportes olímpicos más llamativos debido a las complejas acrobacias y a las habilidades de las atletas. Pero la gimnasia de la era moderna, especialmente luego del inicio de la Guerra Fría en 1945, se convirtió en una estrategia política, al igual que otros deportes. Es decir, los países involucrados en el conflicto empezaron a utilizar su representación deportiva como una extensión de su imagen y superioridad política. Es como si los atletas y sus logros eran un reflejo directo de la sociedad a la que pertenecían, y la competencia, por ser la mejor nación, se extendió a las arenas olímpicas, generando así rivalidades también deportivas. La búsqueda de esa perfección en la gimnasia estuvo muchos años liderada por la Unión Soviética, hasta la llegada de la mítica rumana Nadia Comaneci. En las Olimpiadas de 1976, Nadia no solo venció a la soviética Toricheva, llevándose el oro, sino que lo hizo con una gran hazaña, y es que logró la primera puntuación perfecta de 10. Tan raro era, y sigue siendo, que en ese entonces el marcador no estaba diseñado para marcar esa puntuación y le fue colocado un 1.00. Lo más parecido al 10. Los entrenadores de Nadia eran Bela y Marta Karolyi, quienes tendrían hasta hace muy poco una importante participación en la gimnasia y de quienes hablaremos más adelante. Nadia Comaneci había arrasado en las Olimpiadas con 7 puntuaciones de 10 y 3 medallas de oro. Por esa razón, vencer a Nadia en los Juegos Olímpicos de 1980 se convirtió en el norte absoluto del deporte en la Unión Soviética, especialmente porque los Juegos serían celebrados en Moscú. Y es ahí cuando entra en la historia Elena Mukhina. Elena era huérfana desde que tenía 5 años, cuando su madre falleció en un incendio en el edificio que vivía. La niña, afortunadamente, no estaba en la casa en ese momento. Desde entonces viviría con su abuela, ya que su padre abandonó a su familia cuando ella tenía apenas 2 años. Unos años después, un entrenador de gimnasia visitó su escuela en búsqueda de niñas para entrenar, y Elena, con 12 años, fue una de las elegidas. Perteneció al CSKA, un club de gimnasia de Moscú, y cuando tenía 14 años empezó a entrenar con Mikhail Klimenko. Klimenko venía de la gimnasia masculina y trabajó implementando ejercicios más difíciles de ejecutar en la categoría femenina. Bajo su entrenamiento, Elena alcanzó su mejor momento. Y luego del triunfo de Nadia en 1976, todos los ojos se posaron sobre Elena. Elena era sometida a un riguroso entrenamiento y bajo la supervisión de Klimenko incluía en su rutina vueltas y movimientos de extrema dificultad y muy peligrosas. Pero en términos de competencia obtuvo magníficos resultados cuando en el Mundial de Estrasburgo en 1979 superó a Nadia Comaneci, liderando al equipo soviético que se llevó el oro en la categoría grupal. Pero Elena no pudo disfrutar de su triunfo, ya que pronto tuvo que ponerse a trabajar para los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, donde el gobierno soviético y por consecuencia sus entrenadores veían el triunfo como la única opción. A finales de 1979, Elena sufrió una fractura en una de sus piernas, lo que la mantuvo 1 mes y medio en reposo. Pero fue apresurada a recuperarse e incluso la sometieron a una cirugía para acelerar el proceso de recuperación. La misma Elena estaba preocupada por su salud, pero eso poco importaba. Lo más importante para el equipo que la dirigía era que estuviese en pie y ganando para los Juegos, por lo que Elena y su entrenador continuaron practicando con más fuerza. En la rutina de Elena fue incluido un peligroso salto, el salto Thomas, creado por el gimnasta Kurt Thomas. Consistía en dar varios saltos y en medio del último aterrizar con las manos y dar un último giro con la cabeza hacia adentro, casi a ras del suelo. Esta es obviamente una descripción no técnica del salto. Este salto estaba reservado para la categoría masculina, porque para efectuarlo correctamente se necesitaba alcanzar una gran altura y una velocidad específica. El salto podía causar lesiones graves si se cometía algún pequeño error.
El 3 de julio de 1980, pocas semanas antes de las Olimpiadas, Elena estaba practicando en el Palacio de Deportes de Minsk. Klimenko, su entrenador, se había ido por unos días y Elena había sido dejada bajo la supervisión de los entrenadores del equipo nacional. Elena ese día había estado tropezándose y además de su lesión en la pierna, no podía hacer sus rutinas habituales con igual agilidad. De todas maneras, Elena fue llamada a practicar la rutina de suelo que incluía el salto Thomas. Elena, aún con la pierna lastimada, no pudo alcanzar la altura necesaria y al caer lo hizo de mentón contra el suelo, doblando su cabeza y cuello. La caída fracturó las vértebras cervicales de Elena, lo que significaba para ella que quedaría tetrapléjica, es decir, paralizada del cuello hacia abajo. Elena en ese momento tenía solo 20 años. La lesión fue ocultada al público por la Federación Soviética y la gente aún pensaba que Elena podría recuperarse y le enviaban cartas preguntándole cuándo volvería a competir. El salto Thomas es considerado tan peligroso que al día de hoy su realización está prohibida en cualquier categoría. Elena pasó su vida en una silla de ruedas, cuidada por su abuela, hasta que a raíz de su lesión perdió la vida en 2006 con apenas 46 años de edad, obligada a hacer una rutina para la cual no estaba lista, en la que todas las personas lo sabían, pero todos guardaron silencio. Pero el caso de Elena no ha sido el único en la gimnasia. Distintos atletas han caminado sus pasos, sufriendo lesiones peligrosas y en algunos casos irreversibles bajo la presión de sus entrenadores y federaciones. Aún ya fuera del contexto de la Guerra Fría, la alta demanda y los entrenamientos crueles continuaron para las gimnastas. Tal es el caso de la gimnasta estadounidense Kerri Strug, quien se calificó en los Juegos Olímpicos de 1996 junto al equipo conocido como las Siete Magníficas. En aquellos Juegos Olímpicos, el equipo de Estados Unidos tuvo una participación impecable, que parecía que por fin conseguiría arrebatarle el oro a las soviéticas, quienes tenían 9 Olimpiadas consecutivas ganando el oro. En esas Olimpiadas, la participación de Kerri definiría si ganaban el oro o la plata. En su primer salto, Kerri se cayó al aterrizar y mostró claramente que se había lastimado el tobillo. Sin embargo, como tenía otra oportunidad de salto, su entrenador, Bela Karolyi, la motivaba a saltar de nuevo, diciéndole que esa caída no era nada y que podía hacerlo. Por lo que Kerri volvió a saltar. Y esta segunda vez consiguió el salto, pero a costa de lesionarse aún más su tobillo. Kerri prácticamente se arrastró fuera de la alfombra, tanto así que luego su entrenador la cargó para llevarla al podio a recibir la medalla. En ese momento, dentro y fuera del estadio, aquel episodio se vivió como un momento de júbilo. Sin embargo, hoy analizando el hecho en retrospectiva, se considera que el entrenador de Kerri fue quizá demasiado lejos y la puso en peligro, permitiéndole saltar otra vez. Otros casos apuntan directamente al descuido y abuso de la salud mental de las atletas, donde las exigencias casi imposibles y el rigor las hacen colapsar mentalmente, dejándolas vulnerables a la aparición de depresión, ansiedad y desórdenes alimenticios. Como el triste caso de Christy Heinrich. En marzo de 1988, Christy medía 4 pies y 10 pulgadas y pesaba apenas 100 libras. Estaba viajando por Hungría y formaba parte del equipo élite nacional de gimnasia de Estados Unidos. Cuando un jurado le dijo a Christy que estaba en sobrepeso y que debía bajar de peso si quería avanzar en su carrera. Aquellas palabras resonaron en Christy de una manera que nunca pudo olvidar. Y para la siguiente competencia, Christy ya había perdido 7 libras. Pronto dejó de comer y desarrolló anorexia y luego bulimia, al punto de que estaba tan débil que su entrenador constantemente la sacaba de las prácticas porque no podía ni siquiera mantenerse en pie. Christy se retiró de la gimnasia en 1991 y murió en 1994 a la edad de 22 años, como resultado de los desórdenes alimenticios que desarrolló por la presión que ejercieron sobre ella. Su entrenador, Alfon, era el mismo entrenador de Julissa Gómez, una gimnasta de 15 años que en 1989 había quedado cuadruplégica mientras intentaba hacer el peligroso salto Yurchenko. 3 años después, en 1991, Julissa falleció con apenas 18 años. Pero no tenemos que viajar tan atrás en el tiempo para encontrar evidencia del maltrato que ha ocurrido en el mundo de la gimnasia rítmica. En 2014 inició el destape del que es el escándalo más grande de abuso que se ha visto en la gimnasia, y quizás en el deporte en general. Ese año se hizo la primera queja formal contra el médico Larry Nassar, y pronto se acumularon las denuncias y acusaciones en su contra. Las gimnastas abusadas por Larry
Poco a poco unieron fuerzas y realizaron una demanda federal en su contra. Para el 2018, cuando se realizó el juicio, 175 gimnastas ofrecieron su testimonio. Larry era el médico designado en el campamento de gimnasia de Bella y Marta Caroli, los entrenadores de Nadia Comaneci y Kerry Strong que ya mencionamos antes. Y aunque las niñas y adolescentes en distintas ocasiones habían denunciado la situación, no fueron escuchadas y se necesitaron años para que se hiciera algo al respecto. Larry también fungió en varias ocasiones como el médico designado para la selección de Estados Unidos. Como las niñas atletas al fin necesitaban constante supervisión médica, Larry tenía acceso a ellas de manera muy habitual. Iban a su consultorio con algún dolor muscular o para que les revisara alguna lesión y el médico aprovechaba para abusarlas. Estamos hablando de niñas desde los 5 años. Muchas de las jovencitas, como habían crecido en el ambiente de la gimnasia y este señor era su médico, entendían que aquellas extrañas revisiones eran normales. Muchas tuvieron que hacerse mayores para comprender el daño que el médico les había hecho. Además, Larry Nassar se ganaba la confianza de las niñas, como a menudo hacen los abusadores. Les daba dulces a escondidas porque eran prohibidos para las niñas por sus entrenadores. Les prestaba su celular, que también estaba prohibido en el campamento, y atendía sus lesiones durante la práctica en la plataforma con amabilidad y dulzura. Les traía regalos. De esa manera, las niñas y sus padres confiaban en Larry, quien tras puertas cerradas en el consultorio era un monstruo. Aparentemente, Larry Nassar inició con los abusos a finales de los 80 y los continuó hasta por lo menos 2015. Se estima que violentó al menos a 300 niñas, entre ellas la campeona olímpica Simone Biles. El FBI encontró 37.000 fotos inapropiadas en su posesión. A raíz del escándalo, el campamento de gimnasia de los Caroli cerró en el 2018 y a Larry Nassar se le condenó a pasar el resto de su vida en prisión. En el 2020, Simone Biles, en medio de los Juegos Olímpicos de Tokio, decidía dejar la competencia sorprendiendo al mundo y generando, increíblemente, mucho odio. Lo hacía porque no se sentía en el estado mental que necesitaba para competir y eso ponía en peligro su vida, al punto que había desarrollado twisties, una especie de malestar que sufren las gimnastas y que no les permite coordinar sus movimientos. Su renuncia, muy criticada en su momento, ha servido como ejemplo y punto de análisis sobre los abusos que por años han sufrido las gimnastas alrededor del mundo, sometidas a diferentes formas de maltrato, escondido detrás de rigurosos hábitos y silenciado por una maquinaria que durante años sirvió de cómplice al maltrato de miles de niñas y adolescentes. Hoy, Simone Biles, de 27 años, ha regresado al podio y ha demostrado que la vida deportiva de una gimnasta no termina a los 20 años, que merece la pena denunciar los maltratos y que la salud mental y física de los atletas es importante y debe ser protegida.